el doctor Furnari. Primera observación. El fallo del doctor Furnari no suspende la aplicación de la cautelar dictada el domingo pasado por la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria de la Cava. ¿Por qué? Acá es muy importante tener en cuenta qué es lo que el Código de Procedimiento Civil y Comercial en materia de conflicto de competencias de tipo positivo entre dos tribunales faculta exclusivamente a que uno de los tribunales federales pueda interponer en cualquier momento del proceso una excepción de incompetencia, pero respecto de otro tribunal federal. Federal contra federal, claro. Exactamente, es decir, por un problema de jurisdicción territorial, etc. Pero de ninguna manera puede revisar los fallos de la justicia provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pues se trata de fallos dictados absolutamente dentro de la competencia de cada una de esos niveles de gobierno de jurisdicciones territoriales. Daniel, esto me parece, sí, ¿podemos hacer una pausa de 30 segundos que queremos dar una información de último momento que nos acaba de llegar? Alfredo, ¿puede ser? ¿Cómo no? A ver, mucho gusto. Vamos con el urgente. Bueno, confirmado, como adelantó recién Lucas Morando, pero es oficial por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay clases mañana en la Ciudad de Buenos Aires. Alfredo, Satsai, Lucas, chicos, hay clases mañana. En 10 minutos sale un comunicado del gobierno de la ciudad confirmando que mañana hay clases. Bueno, tengo la misma información, realmente una primicia espectacular, es lo que estaba esperando la inmensa mayoría de la gente y creo que el criterio que han utilizado es el que estaba planteando el doctor Satsai. ¿Puede ser que hayan ido por ese lado en el gobierno de la ciudad, doctor? No sé si usted puede comentar alguna infidencia, pero ha sido consultado, porque tengo entendido que han sido consultados varios constitucionalistas al respecto. Bueno, en este momento no, porque imagínense que es algo tan veloz que no habría tiempo. Pero sí en algunas otras oportunidades me han consultado. Ahora bien, esto yo lo veo clarísimo. Fíjese que además la Corte Suprema ya abrió la competencia originaria para resolver, valga la redundancia, un problema de competencia. Entonces, el Tribunal Federal, el del doctor Furnari, está desconociendo la autoridad de quien es el superior absoluto en el nivel federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, fíjese qué casualidad que también en el día de hoy el Gobierno Nacional presenta ante la Corte Suprema una excepción de incompetencia en el tema de la audiencia que tiene que tener lugar, no recuerdo bien si mañana o pasado, creo que mañana, conciliatoria en el tema precisamente de la los fondos coparticipables, claro. Pues bien, allí ¿por qué la incompetencia? Porque ellos niegan la competencia originaria para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual están negando una jurisprudencia que ya tiene cerca de 5 años, empezó con el caso Bazán, siguió con el caso Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Córdoba, Nisman y muchos más. Es decir, en donde se estableció claramente que en lo que hace a la jurisdicción de la Corte Suprema en materia originaria, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el estatus constitucional que tiene, está asimilada a una provincia. Por lo tanto, puede recurrir en competencia originaria. Y lo dice la doctora Monti clarísima en su dictamen del día viernes. Bueno, exactamente, sí, perdón. Aportamos cosas que nos están llegando en este momento. Daniel, vos nos ayudás, Alfredo, por favor. Sí. La opinión jurídica de los abogados de la ciudad es que mañana tiene que haber clases. Altísima fuente de la Ciudad de Buenos Aires. Luis Majul nos envía lo mismo, está mirando, Juan, bueno, todos están con esta información recontra confirmada, 1, 2, 3, 4 fuentes de la ciudad. Lo que van a hacer, Daniel, es esperar la palabra de la Corte Suprema que se puede expedir tal vez la semana que viene. Exactamente, la que es competente ahora, en el gran problema de competencia que acá se plantea, donde se juega ya sí la constitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia y también las sustancias de ese decreto de necesidad de urgencia, que está irrumpiendo, está intrusando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuestiones que son de naturaleza absolutamente local.
Me refiero al poder de policía en materia de salud, en materia de educación. La Ley Nacional de Educación, por otro lado, lo dice expresamente, que los servicios de educación son prestados por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso lo dice la Ley Nacional. Entonces, la Ciudad Autónoma está actuando conforme a derecho, está defendiendo además autonomía que está siendo absolutamente avasallada y a modo de ver con el riesgo de ser arrasada. Ahora, doctor Sarsay, usted dice que ha sido avasallada la autonomía. Discúlpeme, ha sido avasallada la autonomía. ¿Usted cree que el decretazo de Alberto Fernández ha sido inconstitucional y cree que la Corte va a actuar en consecuencia? Yo espero que lo haga. ¿Por qué? Porque hay algo fundamental en materia de restricción a derechos fundamentales, que es el principio de legalidad. Las restricciones solo pueden ser establecidas por ley. Lo dice el artículo 14 de la Constitución, lo dice el artículo 28, y refiriéndose a la posibilidad del presidente de dictar disposiciones de carácter legislativo, lo prohíbe como principio general y solo lo permite cuando circunstancias excepcionales impidan el trámite normal de sanción de leyes. Es decir, que el Congreso no esté sesionando. Y el Congreso está sesionando en sesiones ordinarias. ¿De qué estamos hablando? Es de una inconstitucionalidad flagrante. Lo que pasa es que el presidente se acostumbró a gobernar Sarsay, Rabanal, ¿cómo le va? Buenas noches. Digo, lo que pasa acá que, como decía Lucas Morando hace un rato, que estamos en una discusión política, también esa es una discusión política. La presentación que hace Zanini hoy ante la Corte, impugnando la audiencia por el tema de coparticipación, en realidad es una estrategia directa para ir contra la autonomía de la ciudad como concepto. Es decir, buscan ir acumulando decisiones en contra de la autonomía de la ciudad y se basan en una ayuda que una jueza de la Corte les está dando. Creo que usted lo debe saber mucho mejor que nosotros, que es la doctora Hayton de Nolosco, porque se basan en una disidencia de ella, que además acaba de presentar también una disidencia en el caso de la Corte que se declara competente. Absolutamente. Fíjese que esto fue toda una evolución. Es interesante tener en cuenta quiénes fueron históricamente los dos primeros jueces de la Corte que reconocieron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la capacidad de recurrir en competencia originaria ante la Corte. Fueron la doctora Argibay y el doctor Zaffaroni. Claro. Muy interesante, por eso fíjense que el doctor Zaffaroni no está interviniendo ahora. Porque él dio, claramente fue un gran defensor de la autonomía porteña, fue convencional constituyente. De acuerdo, la convención de 1996, y fue, yo recuerdo porque fui asesor del bloque radical, y fue además uno de los más fervientes defensores de la autonomía porteña y de las cláusulas de mayor avanzada de la Constitución de la ciudad en materia de autonomía. Y que sea Zanini, el jefe de los abogados del Estado, como decía Alfredo, traficante de vacunas, vacunado VIP, como quieran llamarlo, el que apela al fallo, que termina permitiendo que hoy salga el fallo, que genera que no estén abiertas las escuelas, veremos qué pasa mañana. ¿Qué le genera a usted, Daniel, políticamente? Bueno, ¿no? A mí lo que me genera, desde el momento en que el doctor Zanini fue designado Procurador del Tesoro de la Nación, es decir, el jefe de los abogados del Estado, quien debe dictaminar para el presidente y todas las cabezas de la administración centralizada y descentralizada en defensa del bienestar general, una persona que está procesado por defraudación al Estado. Es decir, que en las causas donde él está siendo procesado, ¿cómo va a actuar? ¿En defensa propia o en defensa del Estado? Claro. Es un disparate. Es el único caso en la historia de que una persona procesada, además por delitos, repito, de defraudación contra la administración pública, sea el abogado de los abogados del Estado. Claro. Así que no me extraña que él instrumente cualquier tipo de estrategia que, alejándose de la más mínima legalidad y constitucionalidad, implique llevar agua para el molino de lo que se le ocurre a la vicepresidenta en los hechos presidenta de la Nación. Ya lo había hecho en Santa Cruz. Claro. Bueno, usted conoce bien el tema ese de un kirchnerismo que no respeta los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Usted fue el abogado de Eduardo Sosa en su momento y logró varios fallos a favor que los Kirchner, ni Néstor ni Cristina respetaron en Santa Cruz, ¿no? Exactamente, el doctor Eduardo Sosa era el procurador general de la provincia de Santa Cruz con un estatus
por la Constitución local, exactamente idéntico, de inamovilidad a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, que es la Corte Suprema local. Y fue removido porque dividieron la Procuración General en dos organismos y le notificaron que ya él no era más titulado en un organismo que había desaparecido. Idea de Zanini y de la señora de Kirchner, que en ese momento era también legisladora provincial y fue la que presentó el proyecto. Pero todo tiene su coherencia. Bueno, para hacerle corto, efectivamente, con distintas composiciones de la Corte, llegamos, yo tuve el honor de patrocinar a un hombre absolutamente transparente como es el doctor Eduardo Sosa, y conseguimos 4 fallos que a través de distintas elaboraciones, de hecho exigían la reposición en su cargo del doctor Sosa. Nunca los cumplieron. Esta es la realidad. O sea que en realidad el balance es muy triste. Por un lado, haber ganado en la Corte 4 veces, pero por otro lado, que los fallos no se cumplieron. Bueno, vuelvo al tema escuelas, Alfredo, vamos charlando, hacemos así. Seguro, por supuesto. Me dice una buenísima fuente, se van a regir por la autonomía de la ciudad y acatar el fallo local, o sea, el fallo del domingo, el fallo local, hasta que se expida la Corte. ¿Sabés lo que pienso? En la gente que nos está mirando, el lío, la desorganización que debe tener, porque el jueves el presidente suspende las clases en AMBA. Seguro. El domingo sale el fallo local, que dice hay clases. Hay clases. El domingo a la noche, Larreta da la conferencia y dice hay clases. Hubo clases lunes y hoy. Hoy a la noche sale el contrafallo, pero la ciudad dice que hay clases. Claro. El lío que debe tener la gente en la cabeza, los padres y las madres, ¿no? Pero si me permitís, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que está pasando en estos momentos. Lo que viene pasando desde que ustedes están al aire, Johnny. Primero, gran cacerolazo, uno de los más grandes seguramente desde que Alberto Fernández llegó a la presidencia. En casi todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, repudiando la decisión del juez Fornari y además respaldando que se vuelvan a abrir las aulas. Primer tema. Segundo tema importante, título de los diarios. Hay clases, el anticipo que hicieron ustedes hace instantes. Mañana hay clases en la ciudad de Buenos Aires. Segundo, todo lo que tiene que ver con el criterio que han adoptado, decisión política pero apoyado en algo legal. Señores, no van a llevar adelante un acatamiento de un fallo de un fuero federal cuando la discusión está en el fuero local. Y van a llevar adelante las clases esperando la decisión final de la Corte Suprema de Justicia. Me parece que esos son a grandes trazos. Excelente resumen. Los temas principales que hoy tiene que saber la gente que está preocupada y que está esperando para tomar decisiones al respecto. Doctor, de todo esto que hemos hablado, ¿usted qué cosa le parece que deberíamos subrayar, deberíamos estar atentos a lo que puede ocurrir? En primer lugar, al muy buen resumen que hizo Johnny, yo agregaría otro hito que fue el viernes, en que la Procuradora Fiscal de la Procuración General de la Nación, la doctora Laura Monti, en un plazo récord que yo no recuerdo en mi vida, de pocas horas, avaló a instancias de la Corte Suprema, le dijo usted es competencia originaria en un dictamen redondo. Y evidentemente, si la Corte se apuró a pedir la opinión de la doctora Monti, si la doctora Monti reaccionó tan velozmente, si la Corte Suprema se abocó a trabajar sobre el fallo ya el lunes a primera hora, yo creo que en esta semana vamos a tener una decisión. Y me inclino a pensar, por toda la jurisprudencia de la Corte, que va a declarar la inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia. Bueno. No, solo un aporte político, ¿no? Porque me parece, con lo que decías vos, Alfredo, el muy buen resumen que hacías, que también el gobierno entiende que en esta tiene la cuestión política de su lado, la cuestión popular, el sentir de la gente. Hoy salió una encuesta, ayer en realidad, de Giacobi Asociados, que preguntaba qué opina del cierre de clases. Si quieren la pueden buscar ahí los chicos de control. Solamente el 33% estaba de acuerdo y había un 63,4% que no estaba de acuerdo con el cierre de clases.
y un 3,3 que no sabía, un 0,4 no sabe, no contesta. Lo que te quiero marcar es que la gran mayoría, y acá entra kirchnerismo y no kirchnerismo, claro. esto trasciende de vuelta, es como la liberación de presos. Hay temas que trascienden la grieta, la escuela, todos los chicos van a la escuela, familias pobres, familia clase media, familia rica, familias K, familias M, lo que sea. La gran mayoría quiere ver a los chicos en las escuelas. Me parece que esto lo entendió el gobierno, ¿no? Es una necesidad, no lo han registrado, lo llevaron al campo de la política de la ideologitis, que en realidad es la inflamación de la ideología que no les permite entrar, tener relación con la propia realidad que están tratando de conducir y no pueden, y van e insisten, y el presidente Fernández vuelve con el tema, y hoy una cosa que quiero plantearla con toda fuerza, y me gustaría que el doctor Sabzai opine, y vos, por supuesto, Johnny. Mirá lo que ha pasado, el nivel de presión y de apriete del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Buenos Aires para que se cumpla con todo lo que están llevando adelante, ha superado todos los límites, ha superado absolutamente todos los límites. Fíjate esto que te voy a leer ahora. Dice Diego Valenzuela, podemos ver ese tuit, dice Diego Valenzuela, que es el intendente de Juntos por el Cambio de 3 de febrero. Ante las presiones recibidas por Carly Bianco, jefe de gabinete de Kicillof, claro, y Guido Lorenzino, señor, es el defensor del pueblo. No sé qué tiene que hacer el defensor del pueblo en esto. Para cerrar los espacios de primera infancia, fuerte, les cuento que son dispositivos sociales, municipales, no educativos, que dan estimulación y alimento a muchos chicos en barrios populares, claro, en cumplimiento de la ley 13.298. No se puede creer. O sea, lo que dice él es que funcionan más como comedores que otra cosa. Pero por supuesto. Pero el tema del apriete es muy fuerte, ¿no? Escúchame, dice, en el distrito, dice Diego Valenzuela, hay 6 espacios de este tipo, todos realizando una tarea social fundamental en esta pandemia, cumpliendo todos los protocolos enmarcados en la Declaración Municipal de Actividades Esenciales. No son jardines de infantes regulados por la Dirección de Escuela Provincial, son los que tienen una actividad de otro criterio que simplemente sirve como una asistencia social. Le vamos a acercar la información pertinente, dice Valenzuela, claro, ahora, después de decir que ha recibido presiones del jefe de gabinete para que cierre 6, vamos a decirlo sencillo, 6 comedores, 6 lugares donde se contiene a los pibes más humildes de la sociedad. Se va a cagar de hambre la gente, eso es lo que no entiende, claro, el Lorenzino, lo que no entiende Carly Bianco. Pero no es lo único, Alfredo. Kicillof el otro día habló de un fallo repugnante, claro, Soria habló de mamarracho jurídico, hubo mucha presión en el Ministerio de Seguridad. Bueno, estrago, el propio presidente habló de estrago. Absolutamente. Cafiero habló de un Larreta manejado por Macri. Hoy Carly Bianco mismo dijo: no vamos a permitir que alguna actitud trasnochada sumerja a la provincia en la anarquía. Bueno, hubo mucha presión del gobierno nacional y de Kicillof para que se cierren las clases en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y también en la provincia. Una verdadera locura. Doctor Sabzai, ¿qué opina de esto? Después tengo un par de preguntas para usted, no se vaya a enojar. Yo me enojo un poco, la verdad que me indigna. Simplemente le doy los nombres de los protagonistas, pero ahora quiero que opine de esto, por favor, doctor. Primero, Aníbal Fernández, y segundo, Eduardo Barcesat, que han hecho propuestas realmente provocativas. Pero primero, de todo esto, doctor, ¿qué opina de lo que está pasando en la provincia, que presionan a un intendente de 3 de febrero que está conteniendo a los sectores más humildes? Bueno, permanentemente vemos cómo se da la intrusión en aquellos distritos, ya sea municipios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias gobernadas por la oposición, de modo de impedirles gobernar, cortarles fondos, mandarles menos vacunas. Son hechos duros, son hechos objetivos. Así que es gravísimo. Y por otro lado, fíjese qué importante que es el principio de legalidad, el hecho de que se delibere en la que es la representante real de la soberanía del pueblo, el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque allí a lo mejor el mismo gobierno hubiese podido explicar las razones científicas, los motivos reales, y se hubiera eso puesto en composición con todas las voces y que todo el mundo escuchase, y a lo mejor convencía. Pero el modo que utilizó, mano militar, y acá mando yo, y yo los protejo porque yo digo que protejo, es horrible. Y eso es para mí el menosprecio
y la falta de haber calibrado lo que está pasando en la sociedad argentina. Esto se viene incubando durante todo el año pasado, lo que yo llamé el sarampión cívico. Claro. 9 banderazos que derribaron muchas de las iniciativas del gobierno trasnochadas. Y de parte de la Corte yo creo que se va a repetir lo que pasó hace unos años con la democratización de la justicia, ¿se acuerdan? Claro, pusieron un freno. La modalidad de designación de los miembros por los jueces y por los abogados a través de boletas partidarias que hubiera destruido directamente el Poder Judicial, y la Corte Suprema puso freno, y previo a ello hubo manifestaciones gloriosas, y de eso ya hace como 7 u 8 años. Claro. Creo que en esta oportunidad se está dando algo semejante, y la Corte Suprema tiene la gran oportunidad de señalar lo que son los frenos y contrapesos, lo que es el equilibrio del poder, lo que es el control, y lo que implica detener una deriva autoritaria que no para y que le está haciendo un grave daño a la República. Johnny, no te sientas comprometido, por favor, has trabajado a destajo, así que cuando vos te quieras ir, por favor, para mí también ha sido un placer, pero eso manejalo, cuando vos te querés, me decís buenas noches. Es más, lo voy a sumar en un rato al propio Luis Majul, porque estamos trabajando como equipo, en forma integral, aportando las fuentes que cada uno tiene. Pido 1000 disculpas porque a cada rato miro el celular, porque me está llegando información de todo tipo. Cacerolazo ni le cuento. Tengo más de 30 imágenes de cacerolazos de distintos barrios, y vos sabés que hay una curiosidad. También en sectores del conurbano bonaerense. También en sectores del conurbano. No es solamente en la ciudad de Buenos Aires. Por bronca y por solidaridad, obviamente. No, y además porque ellos también quieren de alguna manera presionar para que abran las clases. Por eso digo, por bronca porque ellos no tienen clase, y en solidaridad para que la ciudad sí tenga clase. Pero bueno, el dato es que mañana hay clases en la ciudad de Buenos Aires, sin duda, pese al fallo de un juez federal que ordenó suspenderla. Le puedo preguntar lo de Barcesat, porque me parece que va justo con esto, ¿no? Barcesat propone intervenir la ciudad de Buenos Aires. Buenísimo. ¿Qué opinás, Daniel, de esto? Mira, Barcesat ya en su momento había propuesto también la posibilidad de aumentar el número de miembros de la Corte, de tener jueces militantes, así que evidentemente Barcesat, que no es constitucionalista, él enseña o enseñaba, porque creo que ya está jubilado, es un hombre grande, en la Facultad de Derecho, Teoría General del Derecho, no Derecho Constitucional, pero hay muchos que se toman nuestra rama del derecho como si fuera propia, varios penalistas y demás, algo que no pasaría en la medicina. Creo que a ningún traumatólogo se le ocurriría decir que hace clínica general, que hace traumatología, etcétera. Es decir, es imposible. En el derecho sí. Entonces, ya eso. Él además permanentemente devalúa, dice, la justicia municipal. Y hay que mandarlo a leer la Constitución, no es justicia municipal. Los municipios, no en todos los casos, tienen justicia de falta solamente. El nivel de gobierno Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un nivel de la Constitución que le concede expresamente un poder judicial prácticamente entero, que inclusive en los últimos años, y a instancias eso de la unanimidad, se le ha trasladado una cantidad de competencias en materia penal. Sin duda. Cada vez más. Se ha engrosado la competencia de la justicia de la ciudad. Yo le agrego, doctor, porque nos toca directamente, comparto todo lo que dijo, pero le agrego que además Barcesat propuso en su momento hacer una especie de tribunal para juzgar a los periodistas. El famoso Nunca Más y la famosa CONADEP del periodismo fue uno de los impulsores. Ya había armado quiénes iban a ser los que iban a integrar el tribunal, hasta habían conchavado al juez español Baltasar Garzón, armaron toda una movida allí muy especial. Johnny, muchísimas gracias por todo. Muy amable. Vinieron todo, está Feynman, Majul. Exactamente. Qué lujo este canal, en serio. La verdad es un placer trabajar acá. Pero claro. Y también para estar un poquitito cerquita tuyo, aunque sea a la distancia. Gracias, querido. Por supuesto que esto es lo que intentamos transmitir y lo que hacemos detrás de las cámaras. Trabajar en forma conjunta, integral, espalda contra espalda, para conseguir la mayor información, la mejor información posible, como ha ocurrido. Acabamos de contar que fue aquí, en este canal, que se anticipó finalmente que va a haber clases mañana. Y además para tener la mejor opinión y los mejores entrevistados, como el caso del doctor Sabzai. Bueno, Johnny.
con estos maestros. Abrazo grande y le estoy dando la bienvenida, por supuesto, a Luis Majul y a Eduardo Feynman, y le agradezco que se sumen al programa ambos. Muchas gracias por estar. No, por favor. Bueno, primero, buenas noches. Tenemos información todo el tiempo. Eduardo tiene muchísima información. Como no, arranque cuando quiera. Bueno, arranque cuando quiera. Repitamos entonces que la decisión política del gobierno de la ciudad, que es una decisión política, yo te diría, a ver, no sé si compartís vos, Eduardo, Alfredo, audaz para lo que viene haciendo, Horacio, para lo que viene haciendo político Horacio Rodríguez Larreta. La decisión es, va a haber clases porque interpretamos que jurídicamente amparo contra amparo no es una medida judicial que a nosotros nos termine de convencer que tenemos que cerrar la puerta de las escuelas. Bueno, Eduardo Feynman, ¿cuál es tu opinión? Yo te digo, te voy a contar la mirada en estos momentos, no solamente en redes sociales, sino también en algunos medios kirchneristas. Obviamente los títulos son: el gobierno de la ciudad está desoyendo una orden judicial, por ejemplo, se están llevando por delante a un juez federal, el gobierno está incurriendo en un delito gravísimo. Digo, algunas de las cosas que están surgiendo desde el propio gobierno nacional, ¿no? Acá hay una pelea política de fondo brutal, y en el medio la gente, ¿no? Como si fuera un jamón del sándwich. Agrego algo que dijo Johnny y que yo repito con otro agregado más. Los estrategas, Alfredo, los estrategas del gobierno nacional son un traficante de vacunas, como llamás vos a Carlos Zanini, un traficante de vacunas que se robó 2 vacunas, una para él y otra para la esposa, mintiendo que es personal médico. Y el otro gran estratega, como bien informó Johnny Viale, es el impresentable ex-espía, mentiroso, machista, violento de Rodolfo Tailade. Esos son las cabezas del gobierno nacional hoy. Es realmente increíble. Doctor Sabzai, supongamos que le hacen una consulta del gobierno de la ciudad. ¿Cree que deberían hacer algún tipo de presentación nueva en alguno de los tribunales, o simplemente de hecho, de facto, que continúen dando clases y que esperen el fallo de la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que no hay que hacer ninguna presentación porque las cuestiones ya están planteadas. Es decir, vuelvo a lo anterior. Un juez federal no es juez superior de un juez local que se ha manifestado en materia de amparo, respecto del cual todos los jueces son competentes, pero en donde están en juego materias absolutamente locales y con un fallo que tiene alcance estrictamente local, en territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Máxime cuando la cuestión ya está planteada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que, en realidad, y respecto del Estado Nacional, que no es parte nuevamente en ese proceso. Imagínense si todas las decisiones de los jueces de provincia, que en principio tienen toda la competencia que no ha sido especialmente delegada a la justicia federal, se aceptara que pudiesen ser revocados por la mera decisión de un juez federal. Claro. Además, falta de seguridad jurídica total. Pero anarquía, claro, sería una anarquía, doctor, eso. La destrucción del artículo 1, empecemos por ahí, que instaura la forma federal de Estado. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Estaba pensando que están planteando, como recién decía Eduardo Feynman, desde el kirchnerismo, desde el cristianismo más talibán, están todo el tiempo subrayando la palabra anarquía. Lo hizo esta tarde Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Axel Kicillof, el que, según lo mandó en su tuit, Diego Valenzuela, lo está presionando para que cierre 6 instituciones que lo que hacen es dar de comer y contención a gente y a chicos muy humildes. Pero además de ese criterio que ellos están planteando, hay que decir que el gobierno, como bien decía Luis, ha tomado una decisión política de ponerse al frente del conflicto. Es una decisión política importante. Yo diría, como análisis político, que Horacio Rodríguez Larreta está jugando gran parte de su futuro político. Él no podía retroceder, no podía mirar para otro lado en esta situación. Ahora, les pregunto a mis colegas y le pregunto también al doctor Daniel Sabzai. La posibilidad que alguien como Barcesat, o bueno, Aníbal Fernández dijo que hay que intervenir la justicia primero, que sería un primer paso y otro verdadero escándalo, pero que alguien plantee la
posible intervención federal a la ciudad de Buenos Aires, una verdadera locura. Yo sé cómo se lo explico a la gente para que entienda la gravedad de esto. Es como que mañana un interventor se ponga en el lugar de Horacio Rodríguez Larreta, que fue elegido por amplia mayoría de los votos, y que se desconozca ese voto democrático y que pongan un interventor, no sé, un amigo de Cristina, así tiro un ejemplo al aire, Mariano Recalde, por ejemplo, interventor en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se imagina la ciudad de esas características? Yo no sé cómo han